Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 2 de julio de 2018, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos, somos 3 canales al servicio de ustedes. Queremos arrancar esta mañana de día lunes, como ya es costumbre, deseando que todos sus proyectos personales, profesionales y de familia puedan cumplirse. Recuerde desde luego poner a Dios en el centro de sus actividades. Hoy, dando seguimiento al clima electoral que se nos avecina, me acompañan en esta primera parte del programa el dirigente pecenista y quien a partir de noviembre del próximo año va a asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa. Se trata del diputado Mario Ponce, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Mario, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes. Bueno, vamos a aprovechar desde luego conocer la visión que tiene el partido PCN respecto al tema de las coaliciones o alianzas políticas de cara a las elecciones presidenciales de febrero próximo. Desde ya se conocen acercamientos que este partido ha tenido con el partido Arena, a lo cual también se podría adherir el Partido Demócrata Cristiano. Lo cierto es que una vez concluidos los procesos, los partidos tradicionales ya estos realizaron sus convenciones donde obtuvieron desde luego la licencia para establecer estas alianzas o coaliciones. Así es que, lo cual denota que los próximos comicios van a estar bastante reñidos. Así es que vamos a tener este y otros temas con nuestro invitado de hoy. Quiero aprovechar, saludar desde luego a todos aquellos que nos están desde ya sintonizando a través de nuestra cuenta en lo que respecta a Facebook. Ahí estamos en Diálogo con Ernesto López y por supuesto también estamos a través de nuestro sistema de comunicación en redes. Desde ya les invito a ustedes también a solicitar su crédito multidestino, exclusivo para comerciantes desde el 10.5% de interés anual, promoción por tiempo limitado con Uno Juntos Somos Todos. Bueno, Mario, qué bueno tenerte. A propósito, ayer hubo elecciones en México, ganó Andrés Manuel López Obrador, una elección presidencial en la que desde luego el resto de competidores, que eran 3 más, terminaron pues aceptando la derrota en este proceso electoral que llevó a los mexicanos a elegir a un nuevo presidente, Andrés López Manuel Obrador, ¿verdad? La izquierda llega a México. ¿Cuál es tu lectura así antes de poder entrar a los temas domésticos del país? Bueno, en primer lugar quiero felicitar al pueblo mexicano por su fiesta democrática desarrollada el día de ayer. Por supuesto, este es producto de un sistema democrático bien cimentado. Posiblemente no sea el sistema democrático perfecto, pero el hecho de que exista alternancia, eso demuestra que el pueblo mexicano abraza fuertemente las ideas de democracia, las ideas de libertad. Y por supuesto, el día de ayer salieron a votar. Hoy, a partir de ahora, hay un nuevo presidente, el cual tendrá el reto enorme de marcar la diferencia de quienes han gobernado en el pasado o quienes terminan de gobernar a partir de esta nueva elección. Sí. Bueno, aparte de reconocer también, Mario, la madurez de los candidatos de aceptar inmediatamente la ventaja por la cual electoralmente llevaba Andrés Manuel respecto a cada uno de ellos, ¿no? Bueno, mira, yo quiero de alguna manera felicitar al presidente Manuel López Obrador, primero porque ha sido persistente, consistente, desde cuando viene buscando ser presidente de México. Compitió contra el PAN, compitió contra el PRI y pues ahora logra llegar a la presidencia. Yo creo que al final esa persistencia el pueblo mexicano la premia. Por supuesto, nosotros esperamos buenos augurios para México en los próximos años que le va a tocar gobernar al presidente López Obrador. Yo solamente le deseo éxitos y espero que para los mexicanos sea para bien. Bueno, ¿será que el tiempo les dio la razón a los mexicanos? Porque
Recordemos que casi la ganó en una ocasión y fue un gran problema serio que tuvo socialmente hablando México y políticamente hablando también, incluso bajo la argumentación de que le habían robado la presidencia, ¿te recuerdas muy bien? Mira, él en efecto ha venido haciendo bastantes esfuerzos a través del PRD y en efecto hubo una elección bastante reñida donde se pudo de alguna manera percibir que la competencia estaba bastante reñida y pues esas competencias reñidas a donde la diferencia son pocos los votos, el cuestionamiento también de quien había obtenido el triunfo en las elecciones pasadas, que se había dicho que había existido compra de votos a través de supermercados o de vales de supermercados. Hoy, en esta oportunidad, pues por supuesto, arriba al poder con una contundencia que es una ventaja que no pueden de alguna manera venir y señalar de fraude en el caso de esta elección. Creo que ha sido contundente. Felicidades al pueblo mexicano, felicidades a todos esos hombres y mujeres que estuvieron cuidando el proceso el día de ayer. Por supuesto, esta es parte de la vivencia de los sistemas democráticos y mientras el arribo al poder sea por la vía del voto, de la decisión del soberano, siempre vamos a aplaudir esa decisión de los pueblos. Mario, yo sé que tú eres una persona muy estudiosa del comportamiento político de los países y particularmente de Latinoamérica. La izquierda llega a gobernar México en un momento, digamos, en la que Latinoamérica también pasa por una situación en la que gobiernos de corte izquierdista están siendo, llamémosle, seriamente cuestionados por varios aspectos que tienen que ver con el liderazgo y sobre todo con temas de probidad. México ahora coloca a Andrés Manuel López Obrador a la ventaja de ser el presidente electo por los mexicanos, bajo una coalición de izquierdas abanderada por el Movimiento Regeneración Nacional, así Morena le llamaban, junto con el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social, y obviamente ahí están los resultados. ¿Cuál es tu lectura ahora con este, llamémosle, momento crucial, no solo por el comentario que te hacía, sino que también porque México tiene frontera con los Estados Unidos? Bueno, mira, en este caso en particular, creo que México tendrá que, en el caso del presidente López Obrador, presidente electo, tendrá que desmarcarse de cualquier situación que lo vincule a algunas, digamos, a los líderes del sur y de algunos líderes de Centroamérica. Tendrá que tener su propio sello, el cual México no necesita ni ayuda de los venezolanos, ni ayuda de los cubanos. México es un país con recursos naturales suficientes para poder ser México. Si lo único que necesita México es distribuir de forma equitativa la riqueza, porque es un país rico en todos los aspectos, tiene petróleo, tiene gas, tiene pues minas en grandes cantidades, es un país extenso. Lo único que se tiene que buscar en México, y creo que ese el esfuerzo tendrá que hacer el presidente López Obrador, es buscar por todos los medios que la distribución de la riqueza llegue hacia a las urbes, hacia aquellas ciudades obviamente abandonadas por los gobiernos del presente y del pasado. Entonces, acordémonos el problema de Chiapas, que al final fue una situación que fue noticia por el levantamiento pues, que se dio ahí producto del abandono, de la poca inversión. De ahí nació aquel esfuerzo a través del presidente Fox por el partido PAN que tiró el famoso proyecto Plan Puebla-Panamá. ¿Por qué? Porque siempre la parte de Chiapas había sido marginada de las grandes inversiones, de los grandes proyectos. Habían ciudades, habían estados de México que tenían la presencia más fuerte de la inversión del Estado, pero habían estados y ciertas zonas
que el abandono se percibía, se sentía. Entonces yo, después de ver esta elección, esperamos de que aquellas situaciones de desajustes en materia de inversión empiezan de alguna manera a buscarse balancear. La inversión tiene que ser balanceada en todo el territorio. México es un país altamente productivo, es un país con un pueblo aguerrido, trabajador, pujante, y pues nosotros como Partido de Concertación Nacional, los augurios nuestros son positivos para el próximo gobierno, porque creemos de que el pueblo mexicano merece tener un país competitivo ante el mundo y no pueden perder la competitividad. Acordémonos lo que acabas de decir tú, tienen frontera con Estados Unidos. Sí. Hay mega inversiones producto del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos. Sí. Y tú ves toda la parte que tiene que ver con California, para ser exacto, la parte de San Diego, están todas las fábricas compartidas de inversiones, tanto de norteamericanos como de mexicanos. La industria en esa zona es fuertísima. Ojalá pueda fortalecerse, yo creo que es importante. El sentido de mi pregunta, bajo la lógica de estudiar este comportamiento, aprovechando estos minutos, es la connotación que esto tiene, que la izquierda llegue a un partido, porque recordemos que ha estado gobernada por el partido que tradicionalmente gobernó por 70 años México, que fue el PRI, ¿verdad? Llega el PRI hoy con Peña Nieto. ¿Y qué habrá pasado? Esa es la gran pregunta que yo creo que me hago. ¿Qué habrá pasado con el gobierno de Enrique Peña Nieto? Y especialmente cuando digo qué ha pasado, no quiero ignorar todos los acontecimientos que han rodeado la figura del presidente, que ha sido de serios cuestionamientos en materia de corrupción, pero a partir de la hegemonía que este partido ha tenido a lo largo de muchos años, imagínate 70 años, cualquiera pudo haber pensado, bueno, ya el PRI llegó de nuevo para quedarse, pero no, ahora lo vence Andrés Manuel con esta coalición de partidos y de movimientos y ahora asume el poder la izquierda. Es que quien rompió el sistema de el enraizamiento del PRI fue el PAN. Acordémonos que Vicente Fox llega y rompe ese sistema. Sí. A partir de allí, hoy por hoy, México va a tener alternancia y las terceras vías, las terceras fuerzas están tomando beligerancia en muchos países. Parece que allá donde ha existido, aunque en México no era el caso, el bipartidismo se está rompiendo, digamos, el bipartidismo, porque están entrando otras fuerzas políticas que están haciendo nuevos planteamientos, desmarcándose de las líneas tradicionales del bipartidismo. Hoy por hoy creemos de que México va a tener que probar en cuatro años el ejercicio de un presidente de izquierda con algún discurso bastante, digamos, confrontativo. Es que este es el discurso del presidente electo, Manuel López Obrador, por parte de la izquierda es un discurso bastante confrontativo, bastante fuerte, y va a tener a la par con quien tienen fronteras a otro presidente de la derecha, de ultraderecha, confrontativo. No sé cómo se va a manejar ese diálogo en materia de relaciones internacionales. Nosotros esperamos de que exista de alguna manera entre Estados Unidos y México una buena relación por el bien de nuestra América Latina. Y especialmente con El Salvador también. Fíjate que recordemos que nosotros tenemos una comparecencia más allá de cualquier otro vínculo de cooperación comercial, etcétera, el tema de los salvadoreños que emigran y que tienen los grandes problemas en México. Comienzan a tener mira, nosotros no podemos... es un tema contemporáneo también. Pero en esa parte quiero decirte
que México ha sido muy benevolente, ha sido muy respetuoso de los derechos humanos. Es cierto que hay grupos fuera de las... no te quiero contradecir, escuché al procurador de derechos de México decir todo lo contrario. Decía, nosotros estamos pidiendo a Estados Unidos que nos respeten a los nuestros, pero nosotros no respetamos a los centroamericanos. Pero eso... que te haga esa acotación, pero no es una generalidad. Pero Ernesto, yo creo que hay ciertas situaciones que obviamente... Me parece. Partiendo del discurso del Procurador de Derechos Humanos, no podemos decir que eso ha sido generalizado. Sí. Nosotros, por eso te digo, no se puede generalizar, estoy de acuerdo, ¿no? Hemos visto de primera mano, digamos, el trato que las autoridades mexicanas le dan cuando caen en manos de las autoridades mexicanas. El problema de lo de México es que hay ciertos grupos fuera al margen de la ley que, por supuesto, no tiene nada que ver el gobierno mexicano en ninguno de sus niveles, ni niveles superiores, ni niveles medios, ni de ningún nivel. Digamos, el maltrato a un compatriota que obviamente busca la famosa ruta hacia el sueño americano. Habrán ciertas autoridades, pero son mínimas, que obviamente se les pasa la mano y que tratan mal a nuestro compatriota, tanto cuando viene de Estados Unidos para El Salvador. Acordémonos que la frontera natural entre Estados Unidos y nuestro país por tierra es México. Claro. Y el pasar por México, aquellos que pues se vienen con todo su homenaje de casa, que vienen con sus familias y sus vehículos, de alguna manera son extorsionados en el camino, pero eso es muy mínimo. Por lo general, las instituciones mexicanas han sido respetuosas de todos los latinos que han llegado o han pasado por el territorio mexicano. Yo quiero nada más solo agradecer porque todos los gobiernos han sido, digamos, en ese sentido, respetuosos de los derechos humanos. Los albergues que no están obligados a hacerlos, pero han construido albergues necesarios, mexicanos de buen corazón que han albergado a salvadoreños y a resto de centroamericanos cuando los ven en una situación de abandono por el paso por México. También es de valorar y es de aplaudir esa gran acción humana de muchos ciudadanos mexicanos que albergan en su casa. No por cuestión de abonar o de colaborar con la migración ilegal, sino por dar la asistencia y el respeto de los derechos humanos, ¿no? Ese gesto de solidaridad al más necesitado y al más vulnerable, que en ese momento es una persona obviamente que se vuelve muy vulnerable cuando se encuentra sin papeles, ese camino sin en dinero. busca del sueño americano. Así es. Bueno, era necesario aprovechar estos momentos, desde luego, para reconocer este acontecimiento que el día de ayer obviamente marcó muchísimo la atención. Es México, está a la par de 10 fronteras de los Estados Unidos. Es un país en la cual El Salvador, Centroamérica, tiene a su paso para llegar a cumplir ese, y por eso era necesario acotar que ya los mexicanos tienen un nuevo presidente, ¿verdad? Por cierto, ayer a eso de las 8 de la noche, hora local, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, externó sus sinceras felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por esa victoria a través de su cuenta en Twitter. Y a la vez ahí se prometió fortalecer los lazos entre ambas naciones. También el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la victoria de la izquierda y desde luego envió su felicitación anoche mismo a el nuevo presidente de México. El Partido de Concertación Nacional en nuestro país ya con licencia para poder establecer coalición muy cerca del partido Arena. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a hablar de eso cuando volvamos. Ok, perfecto. A la pausa, gracias por estar con nosotros. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted nos escriba, opine, comente. Necesitamos interactuar con ustedes, hágalo de la mejor manera, con mucho respeto, y de esa manera pues usted va a poder hacerlo. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Son las 6:52. Aprovecho también para invitarles a que me acompañen hoy a sintonizar Radio Fuego 107.7 del FM en directo con Ernesto López Radio. Astrid Ábalos y este servidor vamos a conversar en una primera parte con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Miguel Ángel Cardosa, con quien vamos a hacer una reflexión sobre los diferentes temas electorales, especialmente de lo que está por verse, que es la sentencia que va a emitir la Sala de lo Constitucional con respecto a el Partido Cambio Democrático. Si este debe de continuar o no debe de continuar. Así es que vamos a hablar de eso. Por supuesto, también cabe resaltar el día de ayer el movimiento Nuevas Ideas, el exalcalde Nayib Bukele realizó una concentración en El Salvador del Mundo, donde desde luego se dijeron muchos aspectos que me gustaría también aprovechar a hablarla en el contexto de la actividad política electoral con nuestro invitado de hoy, que es Mario Ponce. Él es diputado del Partido de Concertación Nacional y a partir de noviembre del otro año él asume la presidencia de la Asamblea Legislativa. En la segunda parte también vamos a seguir abordando estos temas allá en el programa. Por supuesto, nos va a acompañar nuestro buen amigo Juan Ramón Medrano para hacer un análisis político también sobre estos temas que gravitan en la agenda de país. Bueno, a propósito, ya el Partido de Concertación Nacional tiene licencia, tiene luz verde para establecer coaliciones políticas. Se habla de concretizar una con el partido Arena. ¿Realmente en qué consiste esa coalición? ¿Es que ustedes van a pedir colocar el vicepresidente que le falta, candidato a la vicepresidencia que le falta al partido Arena? Ok, voy a expresar lo siguiente, Ernesto. Lo que la Asamblea Nacional Extraordinaria ha dado como mandato es que se conforme una comisión, autoriza al Consejo Ejecutivo a buscar mecanismos de participación en las elecciones del 2019, para ser exacto el 3 de febrero, en las que se dice de que puede buscar hacer una coalición o puede buscar construir una fórmula que le permita participar solo. Entonces ese es el mandato, o buscar un mecanismo en la que se justifique la otra acción, que es la de no participar y ir a apoyar a través de una alianza. Hay que diferenciar entre alianza y coalición. La alianza es nada más el respaldo a una fórmula establecida, a una fórmula presidencial establecida, y es una decisión política. Por lo tanto, no hay, digamos, no es de derecho, solamente de hecho, y no de derecho. No hay mayores deberes. En el caso de una coalición. En una coalición es una acción de derecho y por supuesto es una acción política. Lo que hoy por hoy la comisión creada o formada por el Consejo Ejecutivo y presentada a los asambleístas, que está encabezada por el secretario general nacional Manuel Alfonso Rodríguez, Francisco Merino López, José Antonio Almendaris Rivas, Roberto Angulo Samayoa y tu servidor, es buscar respaldar un proyecto que pueda ser de alguna manera competitivo y que nos permita de alguna manera lograr el objetivo el 3 de febrero del próximo año. En ese esfuerzo ya han habido algunas reuniones, nosotros dimos algunos nombres y lo hicimos público, pero ya se nos dijo, por ejemplo, por parte de un Mario Salaverría se hablaba. ¿Ustedes lo propusieron? Lo propusimos. ¿Es de ustedes o es de Arena? Alguien decía mira, por ahí, no, que ahí yo quiero decirte que Mario Ernesto nunca ha estado afiliado en Arena. Ni en el PCN. Él es un profesional exitoso, es un hombre del sector privado, pero que tenga afiliación en Arena o tenga afiliación en el PCN, no. Fue ministro de Agricultura. Fue ministro de Agricultura y puedo asegurarte que fue el mejor ministro que este país ha tenido. Porque en el periodo en el cual fue ministro, la economía del país creció en el 5.5%. Especialmente la agrícola, ¿por qué? Porque el sector agropecuario y todos los subsectores que pertenecen a ese sector, desde el sector pesca, avícola, porcicultura,
de cereales, cañeros, cafetaleros, aportaron grandemente a la economía nacional. Sí, yo conozco entonces las a cuentas Mario nacionales, y sé que es una persona muy entregada al rubro agrícola. las cuentas nacionales se vieron reflejadas con ese aporte del sector agropecuario, que ha sido totalmente abandonado. Podemos decir que esa es la carta de presentación de un ministro que no andaba viendo ideologías, y lo saben nuestros hermanos del campo, de que Mario Ernesto cuando llegó apoyaba a campesinos con alguna, digamos, con algunas simpatías a la izquierda y no andaba viendo cuestiones ideológicas, veía productividad, veía apoyo a los sectores del campo. Pero él hoy por hoy, él ha dicho que no puede participar, que no tiene interés. Eso es lo que nos ha dicho. Nosotros esperamos que obviamente se haga la reflexión. Esa fue la propuesta de ustedes. Alguien lo hacía referencia de que porque, bueno, como hoy las redes sociales se prestan para un montón de cosas. Para cosas serias y cosas no serias, ¿no? Que él había sido parte del gabinete, del gobierno del presidente Elías Antonio Saca, que haya sido del gobierno. Lo importante es que él dejó huellas, apoyó al país, generó empleo, generó productividad, generó crecimiento, y creo que esa es la carta de presentación. Entonces no se puede de alguna manera venir y ensuciar o manchar la imagen de una persona obviamente limpia, por recta, el hecho correcta, de haber estado en un gobierno recta y correcta. Entonces, pero él ha dicho... Cada quien es responsable de sus actos, de sus acciones, y estoy muy de acuerdo en ello. En efecto, ¿no? pero él ha dicho, miren, yo no tengo... Ya se descarta, Mario. No tengo interés. Por cierto, en la segunda parte voy a tener a Luis Membreño, que también se habla como candidato a la precandidato o candidato a la vicepresidencia. Entonces, Luis Membreño, va a estar conmigo. Pero él ha dicho, miren, yo no tengo interés. No tengo interés, estoy haciendo mi propia reflexión, creo que debo de aportar más al sector privado, generando empleo, generando crecimiento desde los sectores a donde yo estoy participando. Creo que puedo apoyar al sector productivo desde esta posición, y pues nosotros obviamente respetamos eso, pero... sí nos gustaría de que él fuera nuestro representante para ocupar la vicepresidencia, si es que se concretiza una coalición. Que no está concretizada porque no está concretizado, solo es un anuncio. Solo es un anuncio. ¿Qué los detiene a concretizarla? Así de manera... No, de la decisión que se tome en esta semana. De la negociación que se haga donde está esta Francisco semana, Merino, me decía don Roberto esta Angulo, semana es clave. Esta semana y parte de la otra es clave. ¿Por qué? Porque los tiempos se acortan y nosotros tenemos que ir a internas. Esta es una decisión que no solamente se tiene que tomar entre 5 o 15 personas de un consejo ejecutivo de un partido. Estas son decisiones que las tiene que tomar la estructura del partido a nivel de los 14 departamentos, a donde tienen que salir a votar en internas, como salió electo el candidato de Arena, el licenciado si Carlos la Callejas. licencia de la Asamblea, donde están Tenemos licencia para presentarles una propuesta. Si es por la vía de ir solos, tenemos que hacer cumplir la ley de partidos políticos, a donde tenemos que ir a presentarle y tiene que haber una elección interna. Si es por la vía de coalición, también tendrán decisiones nuestra estructura partidaria que está en el registro de nuestros padrones electorales, y emitir el sufragio apoyando o no apoyar, digamos, dándole el sí o no a una decisión tomada por el partido, que es el mandato que nos ha dado la Asamblea. Pero también hay otra propuesta que me parece que es una de las muy buenas. Es una mujer, una diplomática brillante, es una mujer, una profesional de primer nivel. Quiero decirte que Marisol Argueta ha sido, para mí, es una gran amiga, es una mujer que realmente ocuparía un cargo importantísimo de estos. Ocupar un cargo importantísimo de estos es atraer inversión. Tiene los contactos necesarios para atraer inversión. Ella hoy por hoy ya no representa al país, digamos, en Naciones Unidas. Hoy por hoy representa al Foro Económico Mundial. Tiene los contactos y ve todas las inversiones. Conozco a Marisol y sé que es una persona de alta competencia en esa materia económica. En diplomacia jugó un papel muy importante también como canciller, y me parece que tiene cualidades muy oportunas también. Muy buenísimas, es una buena carta de presentación. Mario, aclárame una cosa. La condición per se del PCN es
tener el espacio para colocar una vicepresidenta. De lo contrario, con Arena no sé. Mira, hay varios elementos que tienen que darse en esta decisión. En primer lugar, que el candidato a la vicepresidencia lo pongamos nosotros. Eso es el primer elemento. Es condición per Es se. una condición que lo pongamos nosotros. En segundo lugar, que el plan de gobierno sea estructurado de forma conjunta entre los partidos que apoyaríamos una supuesta coalición. En tercer lugar, que de darse o de concretizarse una coalición a donde nosotros llevemos la vicepresidencia, Arena haga su propia campaña con toda su militancia y nosotros la hagamos por separado con nuestra militancia. ¿A qué me quiero referir? No podemos hacer concentraciones o reuniones públicas de forma conjunta. Nosotros haremos nuestro esfuerzo porque tenemos que tener una carta de presentación y demostrar que tenemos un electorado bastante fuerte. Porque de apoyar esta fórmula significa que vamos a respaldar un proyecto político de forma concreta, de ir a entusiasmar a nuestros electores de que votar por esta fórmula presidencial significa compartir esfuerzos y echar a andar un gobierno que base todo su esfuerzo en prácticas de buen gobierno. Mario, ¿por qué? Prácticas de buen gobierno que ya tú sabes qué significa eso. Eficiencia, eficacia, economía, legalidad, transparencia en todos los aspectos. ¿Por qué? No podemos acompañar un gobierno pensando en las cuotas de poder. Por supuesto que tendrán que ocupar algunos cargos, de ganarse la presidencia tendrán que ocupar algunos cargos, personas bien evaluadas, tecnócratas con compromiso de país y no con el objeto de buscar que crean que el gobierno puede ser, por ejemplo, la oportunidad de sus vidas para mejorar sus condiciones económicas o su estatus social, sino que sean hombres y mujeres comprometidos con prácticas buenas de gobierno o buenas prácticas de gobierno, a donde pongamos todo nuestro esfuerzo en función de todo un país por mejorar y hacer crecer el empleo que tanto lo necesita el país, mejorar el ambiente reducir la inseguridad para generar un buen ambiente para la inversión. En la medida que busquemos resolver estos problemas, tenemos que buscar producir más, exportar más y por ende, si el país produce más y exporta más, va a tener crecimiento. No hay otra salida, Ernesto. Si este país no crece al 5.5% con relación al PIB en el próximo gobierno, no es viable. Mario, cualquier crecimiento con el que hasta este momento ha venido creciendo, entre el 1.9 y el 2.5 no es viable. Tenemos que buscar crecer para resolver los problemas que antes te he mencionado. Mario, quizás debí haber comenzado con esta pregunta. ¿Qué los lleva a ustedes a establecer esa alianza? Bueno, o sea, hay una ¿cuáles son las características que distinguen que un proyecto, adherirse a un proyecto de imagen del Partido Arena, sabiendo que también ha tenido su oportunidad de gobernar el país, donde también se le ha cuestionado y se le ha aplaudido buenas, buenas acciones, pero también se le ha criticado por sus malas actuaciones? ¿Qué los hace y no entrar en una dimensión fuerte como lo expresaron hoy en día las últimas encuestas electorales, donde partidos como el PCN, el partido PCN, el PDC, lograron, capitalizar un voto que los hizo crecer como tal, y a los otros, de alguna manera, decrecer en esa parte? Mira, yo quiero manifestar lo siguiente. No puedes, de alguna manera, venir y no marcar la diferencia. Los partidos no son los responsables de las acciones, son las personas. Separemos ese tipo de planteamientos o de análisis, porque al final los partidos son instituciones que ponen a disposición una plataforma, una filosofía ideológica, y son las personas las que marcan la diferencia. Yo no creo de que con ese planteamiento vengamos y queramos justificar que porque gobernó 20 años va a ser más de lo mismo.
si querés que obviamente venga y me vaya a hacer un análisis de la candidatura del licenciado Carlos Callejas, por ejemplo, él es un profesional, es un empresario que no le puedes manchar su imagen. Primero porque nunca ha estado en política, nunca ha ocupado un cargo público, es una persona con una visión de país, digamos, clara, precisa, en la que quiera resolver el problema del desempleo, en la que quiere resolver el problema de inseguridad, en la que quiere buscar que el país crezca por todos los medios. Entonces, desmarquemos no podemos mantener un discurso, un planteamiento bajo ese criterio, porque entonces estaríamos diciendo, bueno, entonces quiere decir que aquí la institucionalidad partidaria no funciona. Estaríamos como planteando la idea de que pasa lo mismo que en Guatemala. En Guatemala nace un partido y muere un partido y ya no puede de alguna manera buscar la conquista del Ejecutivo a través del voto del soberano. La lucha, el esfuerzo que se tiene que hacer es demostrarle al país y a los que tienen desencanto de la clase política, que la clase política se renueva constantemente. Y esta es una renovación real de la clase política. No podés vincular, digamos, al candidato Carlos Callejas con las decisiones o acciones del pasado. A ver, este es un proyecto político que va a tener un sello solo quiero basado aclarar, en la tecnocracia, en la solo meritocracia. para aclaración. Tú dices que estoy comparando al candidato con el pasado. Con las 20 años de... No, he mencionado al candidato. Es que cuando me decías... He dicho la coalición en la que se establece el proyecto de adherirse a Arena, de alguna manera es sopesando todos los problemas buenos que en algún momento tuvo, pero como también criticables como cualquier otro partido. No he dicho y quizás... no había capacidad para arrancar un proyecto novedoso a partir de la experiencia electoral pasada, donde crecieron el número de votos el partido. Mira, yo creo que todos tenemos derecho a soñar, a construir un futuro, y por supuesto estamos construyendo un futuro, pero un futuro para el bien del país, no para el bien de ciertos personajes o de grupos de poder. Por supuesto que esa es una vía. Esa sería una opción. Hoy por hoy hemos dicho que la Asamblea Nacional Extraordinaria ha dado un mandato bajo 3 rutas. Primero, de buscar constituir una fórmula propia en la que pueda participar el 3 de febrero del 2019. 2, de no lograrse o concretizarse la primera, empujar y buscar construir una coalición que ya está allanado el camino, y tercero, una alianza en la que nosotros no participemos con nuestra bandera y respaldemos una fórmula presidencial. Mario, tú decías... Pero quiero planteártelo. Si el planteamiento que yo te hacía con relación al candidato oficial de Alianza Republicana, lo voy a hacer en el caso muy particular del nuevo PCN. Por ejemplo, alguien puede decir, mira, y los 20 años de gobierno del PCN, yo no soy responsable de las decisiones del pasado. Es más, era un chico que ni votaba. Tuve uso de razón en el momento del conflicto armado. Los últimos 15, entré al partido a la edad de 13, 14 años, en los últimos 15 años, al antiguo PCN, por lo cual no podía echarme los pecados capitales de las cosas malas, porque hizo más cosas buenas que obviamente, porque no hay gobierno perfecto, siempre hay acciones que obviamente no van bien con ni con las buenas prácticas de gobierno ni con el sistema democrático. Por lo tanto, yo no puedo ser culpable de los hechos del pasado, no puedo ser tampoco responsable de las decisiones de algunos líderes del PCN del pasado. Me refiero a algunas decisiones malas porque han hecho tantas cosas buenas por el país que hoy por hoy nadie ha podido superar lo que dejó heredado el PCN. Esa es la esencia de mi planteamiento, es decir, todo gobierno tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Por eso decía yo, ir en concurrencia a una coalición de tu partido es de alguna manera
Desmeritar el hecho de ir solo. Exactamente. Mira, y no solo, no. porque ustedes fueron gananciosos. Hablaba del PDC, elevó su caudal de votos como también ustedes hoy en la última elección. Sí, pero nosotros debemos de entender que en una lucha por la presidencia Necesitas de aliados. Se necesita de aliados y no podés venir y sentirte tan sobrado electoralmente hablando para poder empujar un proyecto político que lo que nos puede provocar al país es una división en la que por estar por una lucha por el control del poder podemos de alguna manera caer en unas situaciones de insostenibilidad de nuestro sistema democrático y de nuestro crecimiento económico. Hoy por hoy, el país está primero. No podemos poner nuestros intereses por encima de los intereses del país. ¿Qué tipo de amenazas se visualizan en ese aspecto? Tenés a un FMLN ya definida, digamos, a un candidato presidencial. Tenés a un Nayib Bukele que está de alguna manera bajo ese intento concretizado en el cambio democrático y su partido. Todavía no hay nada. Examinemos el caso de Nayib Bukele, por ejemplo. Ayer hizo una convocatoria. Para algunos fue, bueno, digamos, bastante concurrente, pero para otros de alguna manera no llenó la expectativa que estaba. Pero ahí esa es parte del debate. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, Néstor, lo que yo te puedo plantear es lo siguiente. El país no puede seguir probando fórmulas que se ha demostrado que las fórmulas populistas no funcionan, ni aquí en ninguna parte del mundo. Fracasan los países. Y los fracasos terminan en desempleo, terminan en migraciones, donde la gente tiene que ser expulsada de sus países. Mirá las decisiones que obviamente se han tomado, a donde la población salió a construir o a votar por un proyecto político que hoy por hoy se arrepienten muchos. Veamos el caso de Venezuela, veamos otros países que obviamente han venido siendo gobernados por ese tipo de proyectos políticos populistas. No se puede seguir probando fórmulas que le generan incertidumbre a la población. Tenemos que ser, hoy por hoy, tenemos que ofrecerle a la población una fórmula que le permita resolver los problemas latentes. La gente está sufriendo producto de la inseguridad, está sufriendo por el desempleo, está sufriendo por la poca inversión en el área social, llámese educación, llámese salud, está sufriendo porque este país ya no hay oportunidades, hay una situación de incertidumbre, una situación gris que no podemos seguir pensando en fórmulas populistas. ¿A tu criterio, Nayib Bukele abandera una fórmula populista, ese tipo de bandera populista? Yo no quiero hacer calificativos de ningún tipo. Yo solamente estoy diciendo de que se tiene que construir un proyecto político viable a donde la apuesta para el próximo quinquenio debe ser la inversión masiva. Este país es viable en la medida que abramos la puerta a la inversión en todos los aspectos. Un sector agropecuario productivo, pujante, un sector industrial productivo, pujante, que gane más nichos de mercado, que produzca más, que exporte más, que genere más empleo. ¿Qué piensas de la denuncia que hace Nayib Bukele respecto a su candidatura, a sus intenciones de postularse como candidato presidencial y los obstáculos que según él está recibiendo del sistema? Mira, yo le deseo que obviamente el exalcalde Nayib Bukele pueda participar. La competencia... ¿Tú eres de que se deje participar? No, tiene que participar. Ahora, no es una decisión ni del PCN, ni de Arena, ni de la Democracia Cristiana, de nadie. Es una decisión es propia de él, y si hay un cuestionamiento a la participación, no es de la clase política. Entiendo que hay una situación eminentemente judicial en la que se está impugnando la participación de un partido que no sacó el umbral de los votos que le exigía la ley, ni en el 2004, ni tampoco en el 2015. Entonces, eso no es una situación que esté en manos de la clase política, está en manos de los jueces, y por lo tanto, la decisión de los jueces será respetada. Si al final la Sala de lo Constitucional decide hacerse la de los, digamos, la desentendida y no fallar
en contra, pues bienvenida sea la competencia. Además, hay otros partidos con los cuales el candidato Nayib Bukele pueda participar, si no, no necesariamente tiene que ser el CD. Ahí está don Fito Salume con Democracia Salvadoreña, ahí está... ¿Gana? Pues ahí está Gana. Pero a Gana, ¿por qué no buscaron alianza con Gana el PCN a propósito? Si es que nosotros no somos los que estamos buscando, nosotros estamos buscando una alianza, ser parte de un proyecto político. ¿O coalición? Con una coalición con un partido que ya definió su candidatura. Y quien tiene que invitar a construir una alianza más amplia es quien ya definió a su candidato a la presidencia, no somos nosotros. Cuando nosotros te hablamos de Concertación Nacional y Democracia Cristiana es porque hemos hecho una alianza política para manejar los grandes temas del país a nivel de Asamblea Legislativa. Ahora, esta decisión de participar de forma conjunta acompañando una fórmula presidencial pasa por la voluntad política de las cúpulas partidarias y de sus estructuras políticas. No es una decisión del PCN el hecho de que la Democracia Cristiana participe, es una decisión legítima por voluntad propia y no es por voluntad nuestra. Cualquiera que se vaya sumando a este esfuerzo, pues será la decisión de sus cúpulas partidarias, no es nuestra, Ernesto. Ok, interesante, Mario, te agradezco que me hayas acompañado en esta primera parte para conocer esa ruta que tiene tu partido frente al tema de coaliciones o alianzas políticas de cara a las presidenciales de febrero. Me queda muy claro, de alguna manera no hay una concreción de esa coalición con el partido Arena. Está por verse esta semana o la próxima ya para poder afinar los tres aspectos que ustedes piden, ¿no? Llevar un candidato a la vicepresidencia. Correcto. Participar del programa de gobierno. De gobierno, correcto. Que no lo hablamos y lo vamos a hablar más adelante. Hacer campaña electoral por separado. Por separado. Impulsando. Nosotros entraríamos bajo este aspecto de acompañar esa fórmula presidencial. Haríamos nuestras propias concentraciones en las que tendríamos que acercarnos a nuestros electores y no concentraciones en forma conjunta. Mario, te agradezco que nos hayas permitido conocer eso y también hacer un análisis práctico del resultado de las elecciones en México, ¿verdad? Donde analizamos el tema de las razones así ligeramente por las cuales, en este caso, la izquierda asume el poder en México. Llama a todos los mexicanos, Andrés López Obrador, a la reconciliación, a construir una dictadura ni abierta ni encubierta, decía. Entonces, si tú lograste de alguna manera escuchar el discurso de él, no actuar de manera arbitraria ni habrá confiscación, decía, hacía énfasis en ello, y la expropiación de bienes y otros aspectos ahí literalmente expuestos en su discurso. Gracias, Mario. Yo quiero concluir, Ernesto, con lo siguiente. El proyecto político al cual le apueste el Partido de Concertación Nacional tiene que ser un proyecto político que ponga por encima de cualquier tema el empleo. No podemos apostarle a otra cosa. Si no hay empleo en este país no es viable. Si no hay inversión en este país, no hay forma de resolver todos los problemas que hablando de inversión, hablando de empleo, el economista Luis Membreño con nosotros en segundos para conversar también sobre este aspecto muy importante de la economía y por supuesto también el impacto electoral en esta. Vamos a la pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Saludos muy cordiales a quienes están enviando sus comentarios, @diálogo21, @Neto López Radio. Y en esta segunda parte me acompaña Luis Membreño. Él es un economista en nuestro país con quien vamos a aprovechar hacer un repaso sobre la situación económica del país y fiscal
además de examinar también el escenario electoral del país. Luis, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte en esta segunda parte del programa. Gracias, Ernesto. Siempre un placer venir y compartir contigo unos momentos. Luis, voy a comenzar quizás por lo primero. Por ahí se te menciona que podrías correr por una candidatura a la vicepresidencia en el Partido Arena. ¿Es cierto esto? Cuéntanos un poco cómo recibes esta noticia. Mira, yo he sentido que ha habido una división importante dentro de Arena a raíz de toda la contienda tan fuerte que hubo entre dos candidatos muy buenos, ¿verdad? Tanto Javier Simán como Carlos Calleja fueron candidatos que entusiasmaron bastante, cada quien a un grupo de personas, tanto dentro como fuera de Arena. Y esta división es una de las cosas que a mí me ha preocupado bastante, porque creo que lo que se necesita es una unificación de, por un lado, dentro del partido, pero por el otro también dentro del electorado. Muchísima gente que yo conozco que apoyaba a uno, otros que apoyaban al otro, y eso todavía está latente. Entonces, mi objetivo primero sería el tratar de lograr una unificación. Creo que se necesita un complemento para Carlos Calleja. Carlos Calleja tiene muchas cualidades, tiene muchas virtudes. Es una persona fresca, es una persona con un carisma muy importante y creo que un complemento de una persona pues más experimentada es importante, que tenga un bagaje importante de conocimientos en todo lo que es el área económica, en el área de seguridad y en otras áreas, pues creo que es un complemento que podría venir a sumarle bastante. ¿Hay pláticas directas sobre ese tema con la dirigencia del partido, en tu persona? Fíjate que yo le mencioné a Carlos Calleja antes que él se fuera de vacaciones, después que terminó la contienda entre los dos interna, y yo le dije, mira, yo voy a hacer un sondeo para ver si podría cuajar una candidatura a la vicepresidencia. Y luego ahí me he quedado, ¿verdad? O sea, le dije eso y he estado colaborando con la campaña política, digamos, de Carlos Calleja en otros campos, ¿verdad? En la parte de recaudación de dinero y en la parte de lo que yo creo que se debe crear, que es un movimiento ciudadano de apoyo a Carlos Calleja. Entonces, ese ha sido un esfuerzo que yo he venido conversando con diferentes miembros del partido y con los que hemos estado ya colaborando desde hace muy poco tiempo. Así que... ¿Qué te dijo Carlos Calleja sobre ese ofrecimiento que tú le hacías de poder ser parte de esa fórmula presidencial? Porque cuando se trata de una fórmula presidencial debe de ser como una especie de un binomio lleno de no solo de sinergia, sino de que pensamientos claros y claves en todo este primero proceso de poder ganar las elecciones, ¿no? Mira, yo no he hablado con Carlos directamente sobre el tema, como te digo, se lo mencioné y yo he estado haciendo un sondeo. ¿Lo has hecho con el resto de partidos, Luis? He conversado también informalmente con algunos miembros de la dirigencia del PCN en particular, en la medida pues que el PCN es el que probablemente se coaligaría con Arena y que ellos serían los que, como lo decía Mario hace un momento, llevarían la candidatura a la vicepresidencia. Entonces sí, me acerqué la semana pasada y conversé con algunos dirigentes, ¿verdad?, del PCN y les mencioné mi interés. Sería, digamos, como una propuesta también que surja de otros partidos políticos, no directamente directamente del Partido Arena, entonces. Creo que, así como escuchábamos de Mario hace un momento, lo que ocurre es que todavía hay que definir cómo va a ser. Los términos ¿verdad? de esa coalición. Correcto. Que es una coalición, él planteaba muy bien la diferencia, en la que incurres en aspectos meramente legales, siempre políticos, pero en una alianza más política. Luis, bueno, si es así, ¿cuál es tu interés y por qué crees que serías un buen candidato a la vicepresidencia? Yo tengo mucho tiempo, tú sabes, de andar en estas lides, de tratar de hacer algo por el país. Yo he sido un fiel creyente desde hace mucho tiempo que este país necesita un acuerdo de nación. Tú recuerdas que yo en el 2013 promoví entre todos los partidos políticos y los contendientes el acuerdo de nación. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de salir de este lado y del confort, ¿verdad?, en el que tiene un analista y pasar a aportar directamente, ¿verdad? Yo ya estoy un poco aburrido de venir criticando o proponiendo cosas y que todo quede en el tintero, ¿verdad? Y que ha llegado un momento ya, yo profesionalmente, ya también mi edad, ¿verdad?, en el que uno dice, bueno, ya es hora, ¿verdad?, de lanzarnos al ruedo.
y presentarnos, ¿verdad?, como una opción. Sí. Una opción más. Hay otras personas que están contendiendo, pero creo que es el momento, Ernesto, de hacer un aporte al país. Aquí no se trata de partidos políticos, no se trata de personas. Yo no soy miembro ni de Arena, ni del PCN, ni de ningún partido político. Me tendría que inscribir en el partido que fuera para poder competir, pero no por pertenecer a un partido, sino por hacer algo por el país. Entonces, a mí lo único que me mueve es el poder complementar a Carlos Calleja en este momento, poderlo apoyar. Y yo conozco bastante de gobierno. He tenido participaciones como asesor en algunos momentos en el pasado. Por lo tanto, sé cómo funciona el gobierno, sé las cosas buenas, las cosas difíciles que hay y sé que muchas veces se convierte en apagafuegos. Y entonces, cuando uno no tiene clara la visión, cuando uno no tiene bien enfocado todo su esfuerzo, entonces se lo come eso. Y el otro elemento que yo creo que es importante es que en la medida que vayamos personas como nosotros dentro de la fórmula, se puede atraer a muchos otros profesionales. Se puede atraer a personas que sean expertas en los diferentes temas, que se sientan cómodos también dentro de un esfuerzo de este tipo, porque al final una golondrina no hace verano. O sea, esto no se trata de que un presidente o una fórmula, se trata de un equipo de trabajo bien conformado, con personas especialistas en cada uno de los temas y con un plan de gobierno bien estipulado para que de esa manera desde el primer día se comience a resolver los problemas de los salvadoreños. Fíjate que recogiendo un poco el sentir y el pensar de algunos analistas sobre la situación por la que atraviesa el país, muchos son de la idea, y lo acaba de recalcar Mario, de decir, pues bueno, lo que nosotros tenemos que apostarle como partido de Concertación Nacional es ver aquel que haga una buena propuesta para salvar al país de este letargo económico en el que estamos. Tú eres economista de profesión. Correcto. Has estado, como tú mismo lo dices, dando aportes muy significativos en esa ruta de país que se requiere en materia económica, en materia fiscal, y pues que es el momento de quitarse la chaqueta y entrar a ser mucho más activo en esto, ¿no? Correcto. La verdad que, mira, hay muchas propuestas, hay mucho diagnóstico en El Salvador, pero ya es el momento de ponerlo en blanco y negro y poderlo poner en un plan específico para cada una de las carteras de Estado y poder traer al mejor equipo, a las mejores personas que puedan venir a ejecutar esto. Obviamente la parte económica se vuelve algo fundamental, tú lo decías hace un momento, el tema del empleo. Si aquí no se genera empleo, estamos perdidos. Y entonces es cómo hacemos para atraer inversión nacional y extranjera, cómo generamos confianza para que el país pueda generar ese empleo que requiere. Tú hablas de poner las cosas sobre la mesa, limpiarlas y partir en cómo resolver esas situaciones, volver esos desafíos en realidades de solución. Correcto. ¿Cuáles son esas soluciones? Y sobre todo cuando también el problema del país no solo es político, como ya lo hemos repasado, hablas de un partido, Arena, que a raíz de sus internos pues está queriendo reacomodarse de nuevo después de esa elección y de la articulación de esfuerzos que le permitan establecer una alianza o coaliciones con otros partidos. Y examinemos un poquito así ya para ir cerrando ese tema, el escenario general, pero lo importante es ver cuál es la propuesta que los salvadoreños vamos a recibir de manera concreta y no populista, ¿no?, frente al escenario económico que se nos avecina, porque cada vez pasa los años y la situación fiscal del país apremia. Cada vez pasa los años y el problema de la corrupción sigue pululando sobre la administración pública. No somos de alguna manera coherentes con los programas que se impulsan en materia educativa. Sabemos que hay trazos, pero que se quedan, si llega un gobierno diferente, se cambian, en fin. Me gustaría que habláramos de ese orden que tú dices que hay que poner sobre la mesa para poder tener claro qué es lo que verdaderamente el país necesita. Voy a hacer una pausa, son las 7:33. Gracias a usted por estar aportando esta mañana acá en Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros acá en nuestros estudios. Luis Membreños, economista, hablando un poco también de ese interés que en particular ya lo muestra él de poder participar como candidato a la vicepresidencia en la medida de que surja un proyecto de consolidación basado en los partidos que ya se conocen, están bajo esa línea de negociación de coaliciones, que es el PCN y en este caso el Partido Arena. A ver, solo para cerrar este ciclo y entrar a lo económico, que es la pasión, creo, no solo tuya, a mí también, sigo creyendo que el país, más allá de cualquier solución política, lo que debe de tener es una solución económica. Correcto. ¿Verdad? La falta de un empleo es la creación de un acto, lamentablemente hoy en día, y a lo mejor muchos no compartan esta comparación, la pérdida de un empleo o la no generación de un empleo es la licencia para que otro pueda delinquir. Lamentablemente así es. Tú no tienes empleo, ¿a qué te lleva todo esto? Pero ya vamos a ver eso. ¿Qué piensas tú del caso Bukele y toda esta situación y también del partido FMLN que están ahí dentro de ese escenario que poco mencionamos a la hora de hacer el análisis de una posible candidatura a la vicepresidencia de tu persona? Mira, yo creo que cada uno tiene sus méritos y tiene sus problemas. En el caso del FMLN, pues llevará 10 años de gobierno ya para cuando termine este periodo presidencial. Ha tenido sus luces y ha tenido sus grandes sombras. Y por lo tanto creo que le resultaría muy difícil poder conformar una opción de gobierno realmente a futuro. Creo que ellos tratarán de lograr el mejor resultado posible, pero no creo que logren llegar a ganar. Por el otro lado, Nayib Bukele, pues es un contendiente importante. Yo creo que nunca hay que menospreciar a ningún contendiente, sino si uno se puede equivocar, mejor equivocarse a creer que es mejor que lo que en realidad es. Pero yo lo que veo en cuanto a él es que las aguas se van asentando. O sea, creo que hubo mucha espuma durante algún tiempo y ahora siento que la espuma está bajando y que está llegando como a su nivel, ¿verdad? Y la gente está comenzando a poder distinguir quién es Nayib Bukele, qué tiene él. ¿Es una persona nada más? ¿Es un grupo de personas cuestionadas las que están alrededor de él, las que van a gobernar con él? ¿Tiene un plan de gobierno? ¿Tiene un planteamiento ideológico? Yo no veo todo eso hasta este momento. Ahora veo una serie de acciones bastante populistas en su accionar, pero no veo una coherencia ni una consistencia en cuanto a un plan de trabajo, un plan de gobierno, una cantidad de personas profesionales capaces de poder sacar adelante el país. Al final, por más que tú tengas una persona que sea carismática, que tenga sus virtudes, en un gobierno eso, al final de cuentas, sin desmeritarlo, no cuenta, pues. Porque, ¿qué piensas tú de la actividad? Por cierto, ahí están imágenes de lo que tuvo ayer. Mira, yo creo que cualquiera puede tener un esfuerzo de ese tipo. Cualquiera de los partidos políticos en la contienda podría hacer lo mismo o mejor, ¿verdad? Si Arena quisiera hacerlo, podría llenar un estadio, por ejemplo, ¿verdad? Lo mismo el FMLN. Creo que no hay que dejarnos llevar por ciertos shows, ¿verdad?, que se hacen, sino que hay que ir al fondo, hay que ir a entender qué hay detrás de una candidatura. Existe un plan de gobierno, existe un equipo de trabajo, son las mejores personas las que están en ese movimiento, tienen una coherencia, una consistencia ideológica, política, filosófica, ¿verdad? Y eso es lo que yo no veo. Entonces, y eso es importante tenerlo a la hora de someterse a consideración de un escrutinio de esta naturaleza. ¿Sabes lo que pasa? Es que no se pueden dar cheques en blanco. Creo que los salvadoreños hemos cometido muchos errores en los últimos años y ya es el momento de que podamos poner bajo escrutinio, pero profundo, a cada una de esas candidaturas y en realidad decirle, bueno, muéstreme lo que tiene, ¿verdad? Muéstreme a su equipo. ¿Quién es su experto en el área económica? ¿Cuál es el equipo que usted tiene ahí? ¿Cuál es su experto en el área de seguridad? ¿Cuál es el equipo que tiene usted ahí? ¿Cuál es su experto en educación? ¿Cuál es el equipo en salud? En cada uno de los campos, ¿verdad? Tú conoces perfectamente la situación del país y sabes que en cada uno de estos campos hay mucho por hacer. Pero no es con palabras bonitas o con acciones políticas que lo vamos a resolver, sino con planes de gobierno bien estipulados, bien definidos y con una coherencia y consistencia entre los miembros del equipo. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que construir. No lo veo en este momento en el caso de Nayib Bukele. Y por el otro lado, en el frente,
pues ya demostró durante 10 años que no lo tuvo, ¿verdad? Y por eso es que tenemos los resultados que hay. Entonces, creo... ¿No le das el beneficio de la duda todavía, no solo al partido, sino también a su candidato, que ha sido un canciller de alguna manera bien ponderado dentro del ejercicio de su relación laboral, como lo han expresado incluso gente de pensamiento de derecha, ¿no? Mira, lo que pasa es que el FMLN es el FMLN. Aquí no son candidaturas, míralo con Sánchez Serén. O sea, al final quien gobierna es el partido, es la comisión política. Esa es su estructura mental, esa es su estructura política y de gobierno. Ellos son un grupo de personas las que controlan el Ejecutivo y al final el presidente se convierte en una persona que firma lo que la comisión política le indica. Por ejemplo, tú ves las acciones que hizo el canciller a favor de Maduro y poniendo a El Salvador en un riesgo enorme y poniéndolo en una situación muy complicada cuando muchísimos de los salvadoreños no estábamos de acuerdo con Maduro. El fin de semana anterior, el FMLN en su convención sale apoyando a un dictador, a un asesino como es Ortega. ¿Y cómo es que tú puedes pensar que vamos a continuar con un gobierno de ese corte cuando lo que apoya son modelos fracasados, apoya asesinos, dictadores y genocidas, pues? Entonces, yo creo que ha llegado el momento en el que este país requiere algo mejor. Los salvadoreños tenemos que poder encontrar una mejor fórmula que nos dé una esperanza de que en realidad hay un futuro mejor, porque este país puede tener un gran futuro, puede salir adelante, puede generar los empleos que se requieren, puede resolver los problemas de seguridad, puede encauzar el sistema educativo por un nuevo camino, porque de otra manera, Ernesto, este país no es viable, ¿verdad? Entonces creo que es el momento de un cambio significativo, de un golpe de timón que nos ponga en el camino del desarrollo, que veamos esa cuarta revolución industrial. Nosotros estamos en la segunda revolución industrial y lo que necesitamos es pegar un salto de calidad. Un salto de calidad que venga asociado también a un sistema educativo que venga en el mismo sentido. No podemos pretender tener trabajadores, empresarios que estén en el primer nivel del mundo si tú no tienes un sistema educativo que acompañe eso, tanto a nivel público como a nivel privado. Nuestro sistema educativo se ha quedado muy rezagado en cuanto a conocimientos, en cuanto a la capacitación de los profesores, por ejemplo. Y lo que necesitamos no solo es tener más escuelas, no solo tenerlas bien, que es algo que se necesita poder hacerlo, pero sobre todo una calidad educativa y poder preparar a los jóvenes en las ciencias naturales, prepararlos en matemáticas, prepararlos en computación, prepararlos en inglés. O sea, eso es lo que se busca. Tiene que haber innovación, tiene que haber capacidad de poder generar nuevas actividades. ¿Quién te hubiera dicho que alguien que no tiene un taxi iba a poder tener una compañía de taxis en todo el mundo? Eso es Uber, ¿verdad? Y ahora las comunicaciones, la tecnología te permite generar un cambio total en un país, los servicios se vuelve algo fundamental y obviamente pues El Salvador está muy retrasado en todo esto y ese debe ser el énfasis. Una vez que resolvamos ese problema económico fundamental que tenemos, que podamos romper ese candado que nos tiene en un crecimiento alrededor del 2% y que podamos pasar a crecer 5 o 6%, entonces podemos comenzar a hablar de resolver la situación fiscal. Podemos hablar de resolver de mejor manera el sistema de pensiones, por ejemplo, que todavía requiere ciertas reformas. Y en el tema fiscal, lo que requerimos es generar todos los recursos necesarios para, sin incrementar impuestos, poder tener suficiente para bajar el déficit, pero sobre todo para poder invertir. Invertir en proyectos e invertir en las personas. Y ahí el tema de la pobreza. Hemos desperdiciado tanto dinero con planes de ataque a la pobreza que no han funcionado. Tenemos que enfocarnos propiamente en lo que es la pobreza extrema. Tenemos que hacer un sistema unificado de recursos que puedan dirigirse hacia estas personas con una focalización y con transferencias condicionadas que se llama. ¿Qué quiere decir eso? Es no regalar dinero a diestra y siniestra por intereses políticos, sino para lograr el objetivo de reducir la pobreza en El Salvador. Esto pasa por preguntarte una de tus grandes, especialidades y sobre todo también exposiciones, el tema fiscal en el país. El país se debate en una encrucijada fiscal para poder tomar decisiones inmediatas sin
De lo contrario, estaríamos en la misma, llamémosle, línea fronteriza entre caer en impagos, en caer en problemas, mientras no se toman acciones concretas. Voy a hacer una pausa, regreso para que hablemos de esto, Perfecto. para ir coronando esta visión que puede, es fundamental, dominar cualquier tipo de agenda política electoral a efecto de poder ser atractiva para los salvadoreños. Una pausa, 7:45 minutos, volvemos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, decía la representante del BID, Carmiña Moreno, recientemente que el mayor impuesto que pueda tener un país es la falta de crecimiento, y es justo lo que estamos hablando anteriormente. Es decir, si no hay un crecimiento económico per se, el país sufre e impacta en los diferentes otros actores o pilares fundamentales de la sociedad. El tema económico, cómo vas a crecer, en el tema económico, cómo vas a desarrollar nuevas potencialidades si no tenés ni información correcta hacia dónde vas. Hablabas tú de ese factor de la cuarta generación, Cuarta revolución industrial. la cuarta revolución industrial, que creo que es una experiencia que los países que la han experimentado, ¿verdad?, han tenido resultados muy positivos. A ver, por honor al tiempo y aprovechando tu especialidad, seguimos siendo un país con graves problemas fiscales. Fíjate que la semana pasada tuvimos un evento justamente sobre el tema y ahí estuvo Carmiña Moreno, ahí dio esas declaraciones, y lo que planteamos ahí fue, primero tuvimos al ministro de Hacienda, quien dijo, tenemos los vencimientos que todos conocemos para los próximos 6 años, en los cuales si no se enfrentan ya, podemos caer en impago, tanto vencimientos de deuda de corto plazo a través de las letras del Tesoro como de eurobonos. Y solo en el 2019 van a haber vencimientos de eurobonos de 1.086.5 millones de dólares. Perdón, de 1.076. Son 800 millones en un bono que se vence en diciembre, y existe la posibilidad de que inversionistas pidan de regreso su dinero de 286.5 millones en septiembre. Entonces, eso tiene que tener una solución ya, porque el 30 de septiembre se va a conocer el nuevo presupuesto y ya tiene que ir la forma de pago ahí. Y por el otro lado hay 800 millones de dólares en letras del Tesoro que se vencen en el plazo de 1 año, y por lo tanto también hay que buscarle una salida. ¿Qué parte se pasa a largo plazo? ¿Qué parte se pasa a corto plazo? Y cómo se hace para poderlos ir refinanciando en el tiempo. Entonces, eso, al final de cuentas, estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares que hay que darle una salida en los próximos 12 meses. Y sobre todo, en los próximos 3 meses tiene que quedar definido para el presupuesto. Entonces, ahí lo que se hablaba era que había que resolver el problema de todo este financiamiento que viene para el 2019, como para el periodo entre el 2021 y el 2024, que ahí es donde suma los 3.257.7 De esa cifra que estamos hablando acá, que nos han puesto, Correcto. es de lo que tú estás hablando. Se Correcto. necesita esa como autorización para emitir eso. Sí, por un lado los 2.457 millones es lo que se vence de eurobonos entre el 19 y el 24 y los 800 millones de letras del Tesoro. El ministro de Hacienda ya presentó esos 2 proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, y entonces estuvimos discutiendo con Rafael Barraza también por parte de Avanza, con Carmiña por parte del BID, y por el otro lado Jeff Finch, que es un analista de El Salvador y que asesora fondos de inversión internacionales, para que dijéramos, bueno, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer, qué montos se debe de refinanciar. Pero a pesar de que esto es fundamental, a pesar de que esto es necesario y que tenemos que resolverlo en los próximos días, lo importante es no quedarnos solo ahí, porque el tema fiscal, esto es un refinanciamiento, no resuelve el tema fiscal. Entonces hablábamos de una reestructuración de las deudas de El Salvador para los próximos 15 años, y eso es lo que planteaba también el ministro de Hacienda, porque no basta con hacer eso, que ya sería muy importante. Y de ahí entonces entras a todo el tema de cómo hacemos para resolver el problema del déficit. Y ahí viene el tema del crecimiento. A ver, ¿cómo nosotros elegimos un nuevo presidente? Independientemente, entra un nuevo gobierno en febrero del otro año. Es decir, se elige, perdón, y entra en junio el nuevo.
¿cómo recibirá el país en esa materia el nuevo gobierno? Mira, ¿Se están generando las condiciones oportunas para que arranque o va a ir o va a comenzar de menos cero? Digo, menos cero, no de cero. puede recibirlo muy complicado o puede recibirlo con una mesa limpia. Esas son las dos opciones. Muy complicado si no se hace lo que acabamos de hablar, si no se refinancian las deudas, al menos las de 2019. Obviamente que lo que quisiéramos es resolver de un solo 2019-2024 y que se resuelva el problema de corto plazo de los 800 millones de letras del Tesoro. Eso podría darle mucha fluidez, digamos, al país y podría mejorar la calificación de riesgo, porque esto le daría la garantía a los inversionistas de que independientemente de quién sea el gobierno electo, El Salvador no va a volver a caer en un impago y esto nos llevaría a una mejora de calificación, lo cual nos beneficia a todos los salvadoreños, porque la tasa de interés no va a tender a subir por esa razón, sino solo por el incremento que se está dando a nivel internacional y por lo tanto eso sería un buen primer paso. Ahora, lo segundo es que se debe reformar la ley de responsabilidad fiscal y yo ahí tengo dos elementos. Uno es bajar el límite de las letras del Tesoro para que el próximo gobierno no pueda volver a emitir 800 millones de dólares, que no pase de 400 o 500 millones y que cada año se tenga que pagar para que no siga siendo utilizado como un mecanismo de financiamiento de largo plazo, sino solamente para cubrir deficiencias de caja de corto plazo. Y aquí quisiera agregar un elemento y es los gastos reservados de la presidencia. Yo creo que ese ha sido el cáncer más importante que ha tenido El Salvador. Todos estos desfalcos por parte de Mauricio Funes y de Tony Saca han venido vía esos gastos reservados, lo que mucha gente le llama la partida secreta de la presidencia, y hay que darle un control a todo esto. Tiene que establecerse un límite en monto de dinero que no se puede incrementar a menos que sea una emergencia nacional, ¿verdad? Y por el otro lado, que esto sea controlado por la Corte de Cuentas y que no sea discrecional. Entonces, creo que no puede ser esto utilizado para que el presidente se lleve la cantidad de dinero que quiera o que pueda comprar lo que quiera. Esa partida de fondos, ¿cómo se llama? Reservados. Fondos reservados. Antes partida secreta. Correcto. Entonces, creo que... Debería de comenzarse por ahí, a tu criterio, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer las tres cosas que te mencionaba. Por un lado, todo el tema de refinanciamiento. Por el otro tema, el aspecto de la ley de responsabilidad fiscal que reduce todos los límites para poder actuar de parte del gobierno. Y por el otro lado, la partida secreta. Y finalmente, el otro elemento es cómo hacemos para que lleguen más recursos al gobierno y que podamos enfrentar la pobreza, que podamos hacer la inversión en proyectos de infraestructura, proyectos de beneficio social que requiere el país con una mejor educación, con una mejor salud y con una mejor seguridad. Y para eso lo que necesitamos es más crecimiento económico y que esto le haga llegar más recursos al fisco y que podamos invertir de esa manera. Y ya no destinar los recursos que se pueden obtener con organismos internacionales cada año a pagar el déficit fiscal, sino que sea para proyectos de inversión, que vayan resolviendo los problemas de pobreza de El Salvador. Entonces, creo que al final de cuentas, Ernesto, el gobierno cierra su modelo, digamos, alrededor de la parte fiscal. Porque si tú no tienes dinero, puedes tener muy bonitos proyectos, puedes tener muy buenas intenciones, pero tú lo que necesitas es dinero para poder actuar y pues, obviamente buenos proyectos y buenos ¿No te funcionarios convence públicos. la ley de responsabilidad fiscal en su aplicación per se, como se ha hecho? Porque de alguna manera se prevía que esto fuera un mecanismo de control y de ahorro que podría tener en este caso el Estado. La ley de responsabilidad fiscal es muy importante, pero creo que le faltan dientes, por un lado, y por el otro lado le falta que hacer todos los ajustes en vista que hubo un cambio del Producto Interno Bruto y todas las medidas que estaban asociadas al Producto Interno Bruto han quedado desfasadas. Por ejemplo, el total de deuda con respecto al PIB, se decía que no podía pasar del 65% del PIB, pero ya estamos en 75% en vista del cambio del PIB. Y el gasto no debía pasar del 18% del PIB, pero estamos en 21% del PIB en vista del cambio. Entonces, yo creo que lo que se requiere es actualizar
esas cifras, ponerle más candados, el hecho que ya también la cantidad de letes no sea el 20% del PIB, que todavía sigue siendo el 30% porque no se han limpiado, y que a partir de que se limpiaran iba a ser el 20%, pero yo soy partidario que sea un 10% del PIB. O sea, eso quiere decir, de los ingresos corrientes, eso debería de ser más o menos 400 a 500 millones de dólares. Entonces, hay una serie de elementos que la ley de responsabilidad fiscal necesita cambiar, pero hay otros que están en la ley de presupuesto. Y todo el tema, por ejemplo, de la ley de responsabilidad fiscal incluye esos elementos, pero el tema del gasto, incluyendo los gastos reservados, va en la ley de presupuesto. A ver, nos queda un poco tiempo, un minuto, Luis. ¿Qué ajustes se deben de hacer en materia fiscal? Porque ese es un debate que viene posponiéndose y nadie quiere meterse a a tener una consecuencia, porque obviamente eso trae consecuencias políticas incluso, ¿no? Porque estamos hablando de cambiar ciertas modalidades de impuestos o ajustes pertinentes, ¿no? Cuando uno corre los modelos financieros, uno se da cuenta que lo que resuelve y evita tener que hacer un ajuste muy grande en el país en los próximos años es el crecimiento económico. El crecimiento económico es el que te genera los recursos para evitar el que esta economía pueda caer en recesión, porque el problema es que si tú vienes y haces un ajuste fiscal muy fuerte, eso te contrae el gasto público, te contrae la inversión y además le quitas recursos a la población vía más impuestos, que es algo que ha dicho el nuevo Fondo gobierno Monetario que Internacional. asuma el otro año deberá examinar el IVA y otras cosas. Como te decía, eso es lo que el Fondo Monetario Internacional ha planteado. Yo creo que no es necesario. Pero nadie lo quiere hacer, o sea, pero yo creo no es fácil, ¿no? Yo creo que no es necesario, Ernesto, si haces lo otro. Perdona que sea demasiado expositivo en eso. O sea, No, claro, o sea, tienes toda la razón. Mira, si esta economía sigue creciendo al 2% como viene, tú tienes que tocar los impuestos. Y el IVA obviamente es lo que se ha venido planteando por parte del fondo. Necesitas sanear el tema de la transparencia y el combate a la corrupción deben de ser, porque de nada sirve estar aportando y al final todo se está yendo, ¿no? Pero lo importante, Ernesto, es que puedes evitar tener que hacer eso, de incrementar el IVA u otros impuestos, con el crecimiento económico, porque eso te genera más empleo, te genera más impuestos sobre la renta, te genera más IVA, y por lo tanto tú puedes evitar tener que hacer eso. Y yo ahí sí coincido con el ministro de Hacienda actual, que dice que el ajuste debe de ser más en el tiempo, y es lo que en economía se habla de un aterrizaje sencillo, un soft landing, ¿verdad? Un aterrizaje suave. Yo creo que a eso debemos de tender en los próximos 2-3 años para evitar consecuencias muy negativas en la población. Luis, ha sido muy oportuno conversar contigo de esos dos escenarios, lo político y lo económico, y que sin duda alguna deberán de someterse a la agenda para poder concretizar una propuesta de salvedad al país por los problemas económicos que tenemos. Insisto, paradójico resulta, pierdes un empleo, no generas empleos, abres el abanico de oportunidades delictivas para cualquiera, y no lo estoy diciendo que eso es per se, pero lamentablemente a esa realidad casi se ha llegado en este momento. Todo está relacionado al final de cuentas, Ernesto, y lo que tenemos que hacer es buscar un mejor futuro para El Salvador. Lo que tenemos que hacer es poder tener formas concretas de cómo poder ir resolviendo estos problemas y evitando, como tú decías, todo el tema de la corrupción y de la falta de transparencia. Así que pues ahí estaremos viendo si resulta esta opción, pero en todo caso siempre seguiremos colaborando con el país. Te deseo la mejor de las suertes en tus intenciones de buscar por una candidatura vicepresidencial. Vamos a estar atentos a eso. Gracias por haberme acompañado. Gracias a ti. Los espero hoy en radio, 6 de la tarde. Miguel Ángel Cardosa del Tribunal Supremo Electoral, magistrado, y Juan Ramón Medrano, en un análisis también político. No se lo pierda, 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.